Atención compañeros de ruta, el vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo que se grabó hace tiempo, a principios de verano, cuando pudimos hacer el último pedido a Dan Pike, que lo hicimos ya un poco ahí corriendo de venga, vamos a aprovechar después de tantas alertas de que se iba a cortar el envío al resto de Europa desde Alemania. Y más que nada queríamos aclararlo, que no es un vídeo actual, bueno, ya veréis que han cambiado cosas, Dani se ha cortado el pelo y demás, pero más que nada queríamos aclararlo y de esta forma haciendo un vídeo para que entendáis que no es un pedido que hemos hecho ahora actualmente, sino que fue justo antes y que hemos mantenido un poco en la recámara para cuando iniciáramos esta nueva temporada que lo vierais. Y nada más. También comentar que este sábado en vivo con Fabián Humos al Viento haremos un vídeo muy especial que tenemos mucha ilusión y que bueno, estamos deseando que os suméis, que entréis si podéis, que estéis con nosotros en vivo comentando, que será un placer tanto por Fabián como por nuestra parte estar con todos vosotros y nos hace muchísima ilusión. Será en la cuenta de Humos al Viento en YouTube, ¿de acuerdo? Exacto. Que no será la nuestra específicamente. A las 6, hora española, en Humos al Viento. Muy buenas compañeros de ruta, hoy no hemos pasado por la Isla de los Tesoros, hoy la Isla de los Tesoros ha venido a nosotros. Aquí traemos el cuarto unboxing de Dan Pipe. Pues muy bien compañeros de ruta, esto bien lo podían haber enviado en un cofre porque esto pesa. Este es un pedido que teníamos guardadicos, allá hace tiempo que lo pedimos porque con toda esta movida nos apresuramos en hacer varios pedidos. De hecho íbamos haciendo un pedido y a los 2 días, oye, hacemos otro, que este tabaco lo quiero probar, oye, vamos a hacer otro. Y este es el pedido más megalodón que hemos hecho a Dan Pipe. Nos aseguramos de que nos pudiera llegar, hablamos incluso con ellos y nos dijeron hasta el 1 de julio podéis seguir pidiendo. A partir del 1 de julio, por ahora, ya no enviaremos fuera de Alemania. Y bueno, y este es el efecto material y físico de nuestro último gran pedido. De hecho, antes del 1 de julio era como que estábamos los tres en la página de Dan Pipe así. Y en plan, ¿no lo enviarán? ¿No nos lo enviarán? Y al final entró. Sí, la verdad es que sí, y aquí está. Aquí está. Así que, vamos a abrirlo. Fuimos a la playa, que vivimos al lado de la playa, y estábamos fumando una pipa y vimos un bulto así que llegaba a la orilla y dijimos, ¿qué es eso? Para la ruta del tabaco. ¡Hostia! Si es el pedido de Dan Pipe. Esto pesa, ¿eh? Así que... ¿Cuánto eran? Casi 5 kilos de... Ahí vamos. Con la misma navaja que utilizamos en el último unboxing, que esto corta, que vamos... Queda lujo. Queda lujo. Este no, ya está cortado. Ya está cortado, perfecto. Pinchamos aquí un poquito y ya es... Luego ya igualmente al estirar. Es que además corta también, que parece que no está cortando y dices, no, que va. Y corta. Sí que corta, sí. Aquí la cinta americana que hemos puesto para un poco tapar. Hoy no teníamos tacker y hemos dicho, pues cinta americana, así que tapa todo. Bueno, esto es que asusta, ¿eh? Es que ahora ya no, en las otras cajas yo me veía más alto, aquí es como... Aquí Apenas se te... Es que mira, parezco un teleñeco, hago así. Es que de hecho podríamos bajar aquí porque es tan profunda que no. Sí, y si no puedo hacer incluso con la tapa de esto, así un poquito. Así mejor. ¿Ve que sí? Pues venga, esta vez le vamos a dar uso. ¿Cuántas páginas vienen? Todos, pero que sale Y bien rellenita, ¿eh? Muy bien. Tírala por ahí. Esto que hago un poco de... ¿Ya llegó la Navidad o no? Venga, llegó la Navidad. Fiesta para todos. Madre mía lo que estoy viendo aquí. Oye, esto se fuma también. No sé, pero esto... Oye, mira, poca broma. Que este material haces así... Mira, ya tienes un filtro 9 milímetros. Si no haces así en un platico, y pan de gambas. Sí, que aquí tenemos que luego poner tabaco. Bueno, no sé si van a caber, pero bueno. Venga, va, pues el primero que voy a hacer... Aquí, como ya imaginaréis, hay muchos tabacos que no es por traer algo nuevo al canal, que también, sino que ya son tabacos que hemos querido en este pedido asegurar y tener en bodega, porque, cómo no, el primero que voy a sacar y enseñar es un tabaco que ya hemos traído, que es el de McBaren, el Roll Cake de vainilla, un tabaco que a mí, personalmente, y a todos nosotros, como ya habréis visto en la revisión que hemos hecho, es un tabaco recomendadísimo, es un tabaco que... Master of the Universe. Y es que la verdad es que McBaren con los Roll Cake, nivel, no sé si saldrá, pero ya no sale la mano, da igual. Dejo que lo vayas colocando. Sí. Y aquí, como tenemos grandísimos tabacos, es por donde empezamos. Vamos descubriendo aquí. Ves descubriendo. Este ¿quién lo pidió? Este fue tuyo. Sí. Enseñamos este, ayudadme un poco, venga, va. Primero saca ese. ¿Saco este? Saca ese directamente.
Pues un tabaco de la serie HH de McLaren en modo flake, si no me equivoco, el Rústica. Cuéntanos un poquito. Que a lo mejor hay tantos tabacos que hemos pedido que a lo mejor algún detalle se nos puede escapar, ¿no? Entonces, si no nos acordamos, prácticamente si todo. si no nos acordamos, pues bueno, lo enseñamos y ya está. O si no, pues lo pueden buscar, pero bueno. A ver, realmente, como estuvimos mirando tantos tabacos, en el momento sí que lo coges por alguna razón, pero ahora mismo la verdad es que no recuerdo el qué. Claro, es que hay muchos, ¿eh? Solo sé que bueno, es de la gama HH de McLaren, Calidad. viene en flake y poco más, realmente. A ver si pone, sí, claro, en alemán lo voy a entender mucho. Realmente no... Yo me acuerdo que venía con un toque como ahumado, tostado, Sí, que sí, era ¿Con la taquia? A saber, no me Bueno, acuerdo ya. No, ya lo la miraremos, ataque no ¿no? era. como, Creo, ¿eh? como, Cuando lo probemos ya. como lo vamos a revisar, ya os informaremos. El HH Rústica de McLaren en Es tirada. que ahora entenderéis por qué no os acordamos de algunos detalles, porque es que es en plan Que- de que no. Que no. Espera, vamos a sacar un poco porque porque- es que si no. Es que si no, Sergio, tú tienes ganas de barrer luego, ¿no? No, mucho, la verdad. ¿Tenemos este? Venga. Venga, va. Pues otro tabaco de la serie Ocean Liners de Dan Tobacco, Transatlantic en castellano. Tabacos que lo que es la lata es que son preciosas. Aquí viene un Son poquito guapísimas. como abolladica. Bueno, Sí, esto pero supongo que bueno. luego cuando se abra la podrás poner bien. Exacto. Este es el Sub Brazilian, este es uno de los que yo pedí, podré traer la lata antigua de color negro. Y este era un tabaco que la verdad es que yo lo recuerdo con un toque afrutado como una especie de maracuyá, mango, naranja, pero con esos toques. Así lo recuerdo y la verdad es que fue un tabaco, yo diría que el de los Transatlantic, el que a mí más me gustó. Aparte tiene también un puntito de vainilla. Sí, es un tabaco que por lo menos en su momento a mí me gustó mucho. Entró por ahí. Tenemos aquí un Venga. poquito de... Voy a sacar... Por supuesto. Pues bien, compañeros de ruta, hemos hecho un pequeño inciso para cortar esta solapa de la caja porque nos estaba molestando. No hemos metido ningún tabaco. No hace falta. es que no caben, lo tenemos que poner con cuidado para que no se vean. Y bueno, voy a sacar un tabaco que ya trajimos al canal, que este ha sido uno de los que quería traer para embodegar, que es el Robert McConnell Virginia madurado 5 años. Este lo quería tener en bodega y es un tabaco que he comprado para tal y como acabemos el unboxing, envasarlo al vacío y para bodeguita. Este tabacazo, si ya está bueno, abriéndolo tal cual, en bodega, dejándolo 3-4 meses, a ver cómo está, pero A esto ver qué promete. Voy a dejarlo que yo, que como no veo nada. Ningún problema. De esta misma tirada, de estos Robert McConnell, que son como los antiguos, lo que dicen los clones de los antiguos Dunhill, el Shakespeare, que este es otro tabaco también que es Virginia. Este es el que era como, ¿tú qué te acuerdas del nombre? El Year Soul, algo más. No Sí, lo que recuerdo exactamente. sale como un D'Artagnan, un mosquetero, así. Era el antiguo Dunhill que salía como mosquetero. Y este, bueno, pues el Shakespeare. Aquí no sale mosquetero, pero Pone Shakespeare. sale un hombre diciendo fumar. Fumar. Bueno, fumar. Esta es la cuestión. La verdad es que este tabaco también es otro que yo creo que va a ser un gran Virginia. No sé si será como este, pero yo creo que van a ir por aquel Dunhill que abrimos que tenía ese olor a Virginia maduro. Promete que va a ser de este rollo. Tabacazo seguro de Robert McConnell. Más cositas. ¿Qué sacamos, chicos? Porque aquí estoy ya... Más cositas. Venga, este mismo. Este, sea cual sea. Me da igual. Vale, venga, este es otro. Este es uno que pedí yo. Yo estoy virginioso hoy. Igual que mi compañero Sergio, de la tirada H&H, el Pure Virginia. Este tiene una pinta, este Virginian Flake. Este, de hecho, en una revisión que hizo Fabián, que fue uno de los motivos también ya imperantes para pedirlos, que comentó. Y yo le dije, ¿a qué tabaco se asemeja este? Y me dijo, tiene toques como al Full Virginia Flake. Y yo dije, Ya está. le dije, para la saca, ahora que no se puede pedir. La verdad es que pinta, este tabaquete pinta que... Muy virginioso. Sí. Yo cuando dijo que tenía toques, aunque no sea igual, pero solamente por que él me dijera que se asemeja, yo dije, para la saca. Bueno, esto lo voy a sacar ya. Vamos aquí media comarca. Ya he dicho... Ya ha vecinado. Vale, Ya se ha vecinado. vale. Este no. Sí, exacto. Este Vale. tampoco. Sí, lo sé. Son esos dos. Vale. Para que no se note que me gusta el Classic, si en el anterior unboxing ya había comprado una lata, 2 más del Classic de Bauen. Pero es que a mí este aromático, si lo he dicho, con esto demuestro que soy sincero, que es mi aromático preferido. Tiene una cremosidad, un humo, así parece que has cocinado un bizcochito.
Y a vosotros os gusta. Solo diré que con tanto Auenland en su casa, entras y de vez en cuando se te cruza un hobbit. Sí, la verdad es que este tabaco, recuerdo mucho la anécdota esta de estar fumando el día de Nochebuena, salir toda la terraza de mis padres, al exterior incluso con un poquito de aire y decir, ostras, que huele a frutas. Y realmente luego fumado, de verdad que es una experiencia muy buena, nada que ver con otros aromáticos. Aquí ya. Sí, he comprado en los 2 últimos pedidos 3 Voy a poner latas. uno, porque es que si no. No caben, ¿no? ¿Seguimos con esto o lo dejamos un poco más para adelante? Bueno, pues ya que estamos. Pues ya que seguimos hobbitosos, la mezcla de la mañana, o sea, perdón, de la tarde y la mezcla de la mañana. Son los 2 últimos tabacos que nos faltaban para cerrar todas las revisiones de los Auenland y no queríamos que faltaran en el canal de la ruta. Ahora ya con esto habremos hecho el trabajo de revisar, excepto que saquen otros nuevos. Y así podremos tener una revisión de todos y cada uno de los tabacos de la comarca. Aparte de que las latas estas son tuyas, ¿no? Son preciosas, siempre cambian un poquito el dibujo, como los colores de atardecer, amanecer. Este se parece bastante al Classic, pero le dan un toque de color diferente, como más de la mañana. A ver qué tal. Uno, si mal no me acuerdo, creo que el de la mañana era con piña y el de la tarde era con café. Y dije yo ahí ya, el café, dije, esto tiene que ser mío. La verdad es que este le han cambiado un poco el diseño, pero está muy chulo, ¿eh? Venga, va, sácalo tú, Sergio. Sácalo, venga, va, que yo necesito las manos. Bueno, pues ¡Ya llegó la Navidad! Realmente este es un tabaco que es un especial, bueno, no es un especial, sino que es el tabaco de Navidad de la casa Dan Tabaco. Y nada, este ya lo habíamos probado, ya había pasado por nuestra remesa, que también intentaremos traer la lata antigua para que veáis las diferencias. Sí, venía sin el aviso y bueno... Claro, pues, venía sin el aviso, todo el rollo, pero realmente, chula, o sea, mirad que lata, o sea, es preciosa. Color... Y bueno, yo guardo grandes recuerdos. Como de os este tabaco, imagináis, pues bueno, cuando lleguen un poquito las fechas ya lo traeremos al canal. Perfecto. Venga, a ver, tenemos esto. Tenemos aquí las latas así un poquito más de esto. Venga, saca ese. ¿Este? Sí. Pues bueno, otro que ha pedido Sergio. Este es que me hace mucha gracia el dibujo. Se me adelantó. Fred la rana. La rana Fred, amigos. Que era tabaco también, un tabaco que venía... Era con trazas como de regaliz, ponía. Sí. Y bueno, pues... Un tabaco que el dibujo es muy gracioso, sale una ranica así con el gorro de... Esta es la rana que fuma Night Cap y ahora se ha pasado pues a este tabaco. Sale ahí con el gorrico de dormir, así todo... Con la pipica, en su charca y bueno... Tapacillo ahí con la hoja. Y nada, como bien ha dicho mi compañero, pues bueno, es un tabaco que tiene como pequeño recuerdo a regaliz. Así que bueno... Ya diremos a ver qué tal, es un tabaco que no hemos probado ninguno de los 3 realmente y a ver qué tal. Vale. Pues venga, un tabaco que igual que los 2 de la comarca que faltaban, el de la mañana y el de la tarde, un tabaco que ha pedido Dani, tabaco legendario, tenía que venir al canal. ¿Sí? Ya creo que a muchos seguramente os suena solamente viendo la parte de detrás. De hecho había un comentario que decían, ¿cuándo vais a traer el? San Bruno Flake. No sé, me llamó también Flake, es que yo siempre es Flake y mirad todos los que hay de Flake. La verdad, es uno que también nos han dicho mucho, nos lo han recomendado y la verdad, muchas ganas de probarlo. Llega. Así que... Todo llega, amigos. Perfecto. Un tabaco, vamos, legendario, el San Bruno. Sí, no lo veo, Dani. Es que este pedido empieza a dar miedo. Porque ahí ya no se ve. No sé si vamos por la mitad. No se ve ahí. O sea, no llevamos por la mitad. Bueno, aquí como vienen, vamos a dejar si acaso a ver, ¿qué opináis vosotros, muchachos? Por supuesto, los dejamos un poco para el final y vamos sacando, bueno, este también. Es que realmente, madre mía. Sí, no, es que aquí yo creo que Dan Pite ha hecho el agosto. Un tabaco de McBaren que quería probar de hace mucho tiempo, que es el Mixture Modern. Es un tabaco que viene como sutilmente aromatizado, aunque en la página web he visto que ponía muy aromatizado, pero no indican que tenga esencia pues, de vainilla. Es un tabaco, una mezcla danesa. Y hace tiempo que me llamó la atención y siempre aquello que lo iba dejando va a probar otras cosas diferentes. Y esta vez, Danish Blend de McBaren. Pero yo creo que sabiendo la calidad que tiene McBaren en lata, esto pide pista. Pide pista, ya iremos viendo, compañeros de ruta.
A ver, ¿dónde Pues lo venga. puedo? Ya no sé dónde dejar esto. Dani, venga, este vamos a decir que lo vamos a tener que traer en verano, no sabemos si será este o cuándo, pero bueno, es un tabaco que... Bueno, es de otros así que intentamos siempre ir un poco al tiempo y teníamos entre unos cuantos y justamente este me llamó bastante la curiosidad y es de Bowen, Hawái, número 10. Sí, que tenía como trazas de chocolate, ¿no? Tenía trazas de chocolate, naranja y ahora no me acuerdo qué más tenía. A ver qué tal. Y a ver qué tal, la verdad, me llamó mucho la Porque atención. la verdad es que Bowen lo que hace es como el Va- rey- va a ser es tapado. como, es como, es como otras grandes marcas como Rat Race, como Aston, lo que tocan lo Que por lo cierto, clavan. hablando de Rat Race, Sí, por eso lo he dicho, he dado pie. Rat Race, Piper's Dream, el sueño del gaitero. el sueño del gaitero. Esto es un tabaquete de Rat Race, el cual pues está aromatizado con sabor de coñac. Como veis es un El estampado. una lata con que recuerda un poco pues a la temática escocesa y demás. Y de hecho la lata ha cambiado un poquito. Antes sí que aquí salía un gaitero escocés y demás. Ahora simplemente pues sale el nombre con los colores del típico kill escocés. Y bueno, siendo un Rat Race, yo creo que el aromatizado a coñac puede estar espectacular. Muy bien logrado, sí. Así que Tiene pinta de que eso. aquí está. Tiene pinta de que no decepciona. Y bueno, muchachos, Yo creo que aún, vamos a- y aún así aún queda el tabaco. Yo creo que vamos a tener que hacer limpieza. Yo ¿eh? creo, de yo tabaco creo que delante. sacaría estos dos y luego ya lo. Vale. Vale, pues estos son tuyos los dos, ¿no? Sí. Pues bueno, este te lo voy a dejar a ti. Me Este he dejado la bosta aquí. es uno de los tabacos también, yo diría que de los más míticos de la casa Sí, Dan legendario. Tobacco, legendario y ya probado anteriormente y muy disfrutado además, el tabaco Devil's Holiday, que viene como aromatizado con bayas silvestres, como a moras, a frutos Frutos rojos de rojos. bosque, a fresas. Y la verdad es que es un tabaco que olido es espectacularísimo. No se va a abrir hoy. No se va a abrir porque, bueno, ya se irán abriendo. Son tabacos que obviamente Hemos hecho remesa. a partir de ahora empezarán a salir muy A puntualmente. cuentagotas. Sí, iremos mezclándolos más con los tabacos que se pueden encontrar nacionalmente, precisamente para no... Y por eso hemos hecho estos pedidos tan grandes, para poder ir teniendo un poco de remesa. Y nada, es un tabaquete que tanto fumado como olido en lata enamora, sobre todo el aromático que tiene. Sí que puede ser un poquito fuerte para los que no les gusten los aromáticos, pero es que huele como si abrieras una bolsa de chucherías de mora, esas moras que vienen con los crunchies, esos negros o rojos. Es espectacular. Pero es que lo bueno es que luego se transmite. Yo por lo menos lo que recuerdo del Sí, David sí, sí. Holiday es que se transmite la fumada y es una fumada fresca, muy agradable. O sea, es un tabaco que lo recuerdo en mente como muy muy rico. La torre de Pisa. Bueno, otro Otro. de la casa Torben Dance, que también lo ha pedido el Tito Sergio, Virginia Sunset. O sea, sería el atardecer de Virginia, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas de este tabaco? Bueno, es un Virginia, como bien dice, de la casa Torben Dance, que, bueno, como ya sabéis, no he tocado esta casa nunca y realmente es una cosa que siempre tenía pendiente. Y aquí está, el segundo Torben Dance, que ya iremos comentando, Que también promete. también promete. Aquí hay que hacer como la torre de Barad-dûr. Vale, venga, decidme. Se ha convertido en el ojo de Sauron. Vamos a ir rojo, ¿no? Decidme un poquito el orden. Porque y la gente estará diciendo, pero aún hay más, seguro. Sí, la, gente hay más. la gente pensará que esto es como la caja. En vez del bolso de Mary Poppins, la caja y aquí metes y entras en la fábrica de Lampay. Haces así y se ve mi mano aparecer en la fábrica de Lampay. Realmente aquí lo que pasa es que tenemos a Doraemon así. Bueno, chicos, decidme. Orden. ¿Cuál dejamos el último? Último. ¿Sí? Estos dos. ¿Sí? Vale, Vale. Pues este mismo. venga, va, ese mismo. Otro que ha pedido el Tito Sergio, Paul Winslow of Dinamarca. Este tabaco es el número 1 de Paul Winslow. Este hombre es un hombre que, aparte de joyero, es artesano de pipas. Hace pipas que son precios elevados, pero es que también son verdaderas joyas. Son preciosas las pipas que hace. Y las tiradas que hace de tabaco, pues... A ver, que también hasta la latica así como firmada. Sí, vienen aquí como firmadica y demás. Pues señor Paul Winslow.
Este no me acuerdo ahora el que llevaba, como cada uno nos centramos un poco en nuestros tabacos. Sí, este me parece que también era un Virginia. Mira, un Black Cavendish, Burley and Virginia. Tiene una Creo que pinta- este, si no recuerdo mal, ¿Venía aromatizado no o estaba no? aromatizado. Bueno, la parte de arriba de la lata también es espectacular. La verdad es que sí. Este hombre que también... Y nada, ya os se comentaremos. hace, me parece que, o si no él o un compañero hace dibujos, hacen diseños... Esto se va a ir fuera, pero en 0, esta pegatinica de aquí, fuera. Bueno, pues entonces estos dos hemos dicho que sean los últimos. Ya toca este. Como podéis ver, Sergio ha hecho así. Entraba en Dampai como Michael Jackson, donde quiero eso. Este tabaco que ya podemos decir que se llama Summertime 2020, tabaco de Peterson de verano. Edición limitada. No sabemos si el de Hawái saldrá este verano o este, pero es un tabaco que también estaría bien abrir más que nada para ver si viene Sí. precintado o no. O lo podemos dejar si queréis para el final del unboxing lo abrimos, pero Como ahora queráis. mismo. Yo lo voy a abrir ya. Pues venga, vamos a darle un Ya, poquito de... a ver, Es un tabaco que, bueno, es un especial de verano. Que, si no recuerdo mal, estaba aromatizado con naranja y vainilla o algo así. Tiene buena pinta. No, y Peterson, las ediciones especiales estos que hace por experiencia de los que hemos probado, lo clavan bastante. Creo que este va con bisagre. Sí. Creo. No. Pues no. La verdad es que este puede ser que sí que venga este sí que viene sellado. ¿no? Este sí, viene sellado aquí. Pues este... Así que, como podéis comprobar, Hasta aquí se ha llegado. viene hasta lo- aquí la revisión de... huele un poquillo, deja un poquillo ahí el... No. Creo que no debería, ya que Huele, bueno, pero casi todo es plastiquete. Sí, sí, Realmente no Sí, se si aprecia os dais mucho. cuenta, el envasado que han usado aquí Peterson es calcado a los Gularsen, ¿eh? Hmm. Solamente que Gularsen viene con sus letras y demás, pero lo mismo. 100 gramos, ¿verdad? Promete esto. Sí, 100 gramos. Pues bueno, La gente estará flipando. ya estamos en el final. Pues venga, voy a ir sacando ya el número 2 antes del 1, que es un tabaco de Bauen. Es, yo diría que un especial de Bauen que se llama Tradición número 1, que aquí sale este hombre que yo le llamo el chico Titanic. Es que ya no me entra. Ya no entro, no, bueno. Déjalo por aquí, o tapando a Fubuki, da igual. A ver, por ese lado. a ver si te cabe. Creo que por aquí, si lo dejo aquí se ve algo, Este ¿no? viene aquí enganchado. Perfecto. Este viene enganchadico, no sé si tirando para abajo se acabará o se romperá. Déjame el Se cuchillo arruga un poquillo. para poder sacar la lata bien. Tradición número 1. Yo a este hombre, mis compañeros lo saben, le llamo el chico Titanic. Porque parece el típico hombre así de principios del siglo pasado, cuando la época esta, ¿no? Y es que va así con su boinica, su pipa, todo feliz, como diciendo yo, fumando en pipa, ¿qué más quiero en la vida? Y no sé, me llamó mucho la atención, pero es que aparte es un Virginia y Barley. No indican el porcentaje si es 50-50, pero este tabaco es uno de los que ya vi hace tiempo que dije, lo quiero probar. La lata es Increíble. preciosa. Con su relieve, Con su guapísimo. relieve. La verdad es que es muy bonita. Vamos a ver si esto bisagra. Yo diría que es tapa. Oye, ¿qué pasa? Que yo voy a tener todos los tabacos que ya... ¡Vais a tener suerte! Lo vais a poder ver antes. Este es de los que viene... Bueno, aquí un poquito... Yo creo que sí que lo voy a poder abrir con un poquito de cuidado. Y si no, pues nada, me enfado y como está abierto, pues no lo vais a abrir tampoco. A ver, que con la caja maniobrar, pero sí parece que va saliendo bien, poco a poco. Y por lo menos ver si viene sellado, porque parece que no. No, Yo viene diría que sellado. Vale, pues no viene sellado. No. Vaya hombre, bueno, pues nada. Habrá que Bueno, fumar. que va. Si estuviera estado en lata, pues no pasa nada, ya lo guardaré. Hombre, la, Habrá que la fumar. verdad es que el color es espectacular, ¿eh? Virginia Borley, no sé si se apreciará ahí en cámara, el colorcete. Se ve un poquito más oscuro quizás en cámara de lo que se ve. Al Pero natural. pintaza, a ver, vamos a meter un poquito el hociquillo a esto. Este es Sergio de los que a ti te llaman, ¿eh? A ver. Sí, pero tiene como un toque. Sí, parece que sí que escucho mi nombre. La humedad aquí es un poquito más que por ejemplo en el que abrimos de Ratais, en el antiguo unboxing. Este sí que tiene un pelín más de humedad. O si estáis escuchando ruidos de fondo es porque mi gato se está volviendo Ey, loco yo con soy el feliz. corchopán. Este pinta que es un tabaco. Pinta que es un tabaco, como ya indican en la web, que es un tabaco sin aromatizar, pero tiene un olor como muy. Por eso he dicho, este es de los que le llaman, porque él sí es un tabaco que es neutro, un tabaco que mantiene las características del tabaco, pero tiene como un algo.
Tiene algo, tiene algo. Tiene un algo que no sé ahora mismo. No sabría decir. Pero la verdad es que el corte es como. Gracias a Dios por haberme dado olfato y paladar para estas cosas. Tenéis que viene cachos Sí, 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 de Broken Flake, que lo flipas, ¿eh? A ver, voy a ver. Es que es como neutro, pero tiene como un algo. Huele fresco. Tiene. Me parece. Hemos comprado Dampipe. Nos hemos hecho inversores de Dampipe y. Pero huele muy estupendamente, ¿eh? Sí. No, es que este promete que fumado va a ser. Sí que es verdad Una que delicia. tiene una humedad un poco más alta. Pero bueno, mejor, Pero que huele así bien. si tardo en sacarlo. Huele muy bien. La verdad es que Ya hay ganas. estos 100 gramos de tabaquete prometen. Yo también tengo que decir que un poco como en alguna ocasión hemos hecho de comprar un tabaco por la lata, porque realmente esta lata a mí me enamoró. Este rollo, todo lo que tenga que ver con el rollo de principios del siglo pasado, toda esta temática a mí me gusta mucho. Y la verdad es que pues esta lata me conquistó. Es la típica lata que te servía para guardar los utensilios de la pipa, incluso pues bolsitas de estas de caucho con tabaco y llevártelas siempre porque el tío está feliz. Es que ya digo, el chico Titanic, Normal. es que ya le pega. Normal. Dejamos así ahora mismo. Y por último, voy a hacer como hemos hecho otras veces. ¡Pam! ¡Pam! Me lo No guardo aquí, pasa nada. enseñamos un poquito caja, que se vea que está ya totalmente vacía. Bueno, yo creo que... Se ve bastante bien que va a ser la última ya. Otro tabaco del señor Winslow, este se llama el Arlequín. Este es un tabaco que venía aromatizado, como decían, como con cítricos, con lima, coco creo que también, y es un tabaco que dije, a mí como los aromáticos, si están bien hechos, me gustan mucho, y no quería dejar la oportunidad de este tabaco, ya sabiendo que quizás no voy a volver a poder pedir, de traerlo tanto para probarlo nosotros como para traerlo al canal. Una cosa, vamos a decir un tabaco, aunque se pueda conseguir en este país, pero para mí es como un unicornio, porque es muy raro este tabaquete, y visto cómo está el panorama, pues a lo mejor más unicornio se va a convertir. Además era una tirada limitada. Y la verdad es que lo primero que he estado pensando cuando lo he visto es que esta pegatina, que estoy notando que es una pegatinica, Me estorba. se va a ir, Ay, cero se años. va a ir fuera, pero en 0, ya lo haré con cuidado, porque la lata de por sí es un diseño precioso, con la pipa así como rollo, ya le dan un poco el rollo del Arlequín. Y vamos a ver si este tabaco viene sellado. ya, creo que viene. Ah, Sí, como vale, siempre. correcto. Para que se vea que no Si viene. eso te dejaré que me lo saques tú la pegatica, que de más manita, luego me devolverá la lata y yo digo, esto pesa Pesa menos. menos. Y me habrá puesto toda la espuma esta blanca que hay por aquí, me la habrá metido. Otro que no va sellado. Otro que vais a saber pronto de él. Bueno, ya digo que si vienen así pueden aguantar tiempo, se va- Ya. guardaré. No, a lo mejor te digo que me lo envases en la envasadora con la lata. Ya es mío, lleva mi huella Es que ya dactilar, huele, o sea, ya, que esto mío. ya tiene, ya no huele a metal, ya tiene un olor. Venga. Huella dactilar que significa que es mío. Claro. Bueno, mira, ya que la has abierto tú, aunque sea un tabaco que he pedido yo, por favor, Espérate, que estoy en ello todavía. hazme el honor de olérmelo, por favor, tú primero, el tabaco. A ver. Si es que venga, va, Sergio. Sí que se nota ahí como la lima y un poco el... No sé si es coco, Estamos aquí como niños. pero huele espectacular, ¿eh? Es que yo dije, este tabaco no puede ser. Oler eso, por Dios. Olerlo. Ostras. Es que es No, como... no, sí que viene el coco, Es sí. como exótico, es como... Pero saquísimo. como muy ¿eh? tropical. Pero mucho, Increíble. Mucho. Flipante. El coco. Ya directamente. Qué Virginia. Directamente cógelo y ya huélelo. Ni en bolsa. Por favor, es que. ¡Oh! A ver. Oh my god. Debo decir que de los olores así que hemos olido es como el más, vamos a decir, extraño, exótico. Hemos hecho bien de dejarlo para el final. Ese como un lima así. Pero viene como con una especie de suavidad y redondez en nariz. Para adentro. Y ahí una- Para adentro. Este Guau. pide pista. Yo creo que este lo voy a volver a Guau, presentar. este Lo voy a- aromático 100% Pero- y tiene que estar. Es que viene como. Y aparte- me recuerda a algo y no sé lo que es, tío. Me Aparte, recuerda- mirad la bolsa
Qué preciosidad. Y ya el color del blend también. Con esas pipas así que parecen setas. Típicas del señor Winslow. Preciosa. Me viene un olor y no sé identificarlo, tío, porfa, intenta ayudarme. Hay un olor en él de, como no sé si es un pastelillo, un caramelillo, algo que no sé identificar, pero que... Me vais a llamar loco, pero me recuerda mucho a Loco. algún cóctel. Algo así, no sé, me viene... Como un cóctel, Sí. como A caipiriña o... caipiriña o Sí, algo así, algo así. Como, sí, ¿cómo tiene se como llama? un podría ser. ¿San Diego se llama el que lleva un montón de zumos? Ahora mismo no, pero es como un cóctel, como... Sí, es que incluso un piña colada. Y Sí. mira que no te viene el cítrico de la piña, pero la clava bastante, ¿eh? Es como, pero tiene como un toque vainilloso también, como ya cremoso en el olfato. O sea, si este tabaco es igual que, o sea, fumado que olido, si mantiene ese... Es que me ha venido un momento como a sandía, no sé por qué. Malibu con piña. Vale, voy con piña. Pero vamos, yo espero que... Ya digo, yo Buah. Dani, creo que lo que voy a hacer es lo que te he comentado, de ahora lo prenso un poquito, lo intento Cerrar lo mejor cerrar lo posible. mejor posible y este lo vamos a dejar un poquito para adelante, o sea que tendréis que esperar. Porque realmente si así vienen, supongo que son tabacos que, aunque son ediciones especiales y ya son para venderse y acabarse, pero tampoco creo que aquí, Está bien, dejando que salga el aire y sellándolo, y luego si además Dani, que tiene una envasadora al vacío, lo asegura incluso con la misma lata, ¿no? Ya cogerá... Pero eso sí, cuando me lo envases hay que quitar esto. Y bueno, yo creo que ya no sabemos dónde dejar... Esto se resbala. Ahí. Ya no sabemos dónde dejar tanto tabaco. Bueno, si queréis comprar tabaco de Dampay, Pero es que, por favor, mira, es que esto... Es que... Madre mía. Mira, espectacular. oye, si lo dejamos ya así siempre, cada vez que hagamos un tabaco, dejamos esto de decorado. Madre mía. Es precioso, es un mosaico precioso. Creo Luego que estarán flipando igual que nosotros. Pásame, por favor, una imagen que lo dejaré de fondo de pantalla. Y bueno, compañeros, esto, como hemos dicho, iremos trayéndolo un poquito poco a poco, combinándolo con tabaco nacional o tabaco que podamos encontrar. Tabaco también, si podemos pedir en Smoking Pies, pues bueno, ir combinándolo un poquito, porque la idea es esa, haber traído mucho tabaco para tener remesa, tener material en bodega, y poco a poco pues ir trayéndolo todo, porque la verdad es que si lo sacamos todo de golpe, no sabemos cómo se va a poder comprar tabaco en Dampay, si se va a poder, tenemos que contar con algún amiguete o algo de y Alemania. aparte que si lo vamos abriendo muy rápidamente, son tabacazos que van a quedar ahí un Claro. poco, que no podemos fumarlo todo a la vez. Ahora es cuando nos dirán, pues enviárnoslo, no pasa nada. Y claro, da un poco Sí. de cosilla abrir labores a lo loco. Sí, la verdad es que es una pena tener tanto tabaco abierto y no poder disfrutarlo. Por ejemplo, hay algunos como los de la comarca que me cogió, el roll cake de vainilla de McBaren, que esos tabacos sí que ya son para directamente embodegar, pero hay muchos que bueno, que queremos ir trayendo, pero bueno, en su momento. Poquito a poquito. El de Navidad, pues supongo que para, como ha dicho él, cuando lleguen fechas, no diremos día. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. poco más que decir, bastante. La gente dirá, madre mía, habéis arrasado, pues sí. Esa era la intención. Antes de que se cerraran puertas, pues intentar traer lo máximo posible. Esto es como las veces esas que en el Carrefour o en el Corte Inglés que te dejan en plan de tienes 10 minutos para coger lo que quieras, pues era un poco así. Tienes hasta el 1 de julio. Tú me has dicho tú, quiero eso. Pues más o menos. Y bueno, compañeros de ruta, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Sé que menos porque nosotros no los vamos a fumar. Pero bueno, la idea ahora, fuera bromas, es de compartir estos unboxing, enseñaros qué tabacos hemos traído, dejaros expectantes para próximas revisiones. Y la verdad, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y nada más que decir, ahí os dejamos. Hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós.